Yo creo que muchos cristianos ahorita están contentos porque todos estos demonios están quedando aplastados con la palabra. Pero creo y entiendo que habrá muchos pastores que dejarán la ignorancia y se meterán a la verdad. Bendito sea Dios. Por tanto, cuando veáis, Hugo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? A ver, Diego enfermo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? Explícale eso a la gente. Ah, no, es que eso es para Israel. Dijo el diablo maricón, estás entendiendo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. ¿Qué más puedes hacer ahí? ¿Qué más puedes hacer ahí? Arranca esos 3 versículos de la Biblia. Arranca Efesios 2 al 18. Arranca Gálatas 28. Agarra el Evangelio de Juan capítulo 10, donde ya no son dos pueblos, es un solo pueblo. No es que Dios va a hacer un trato con Israel y un trato con los gentiles. Mentira, porque es un solo pueblo para Dios. Me llamó un pastor de Honduras, y no voy a mencionar nombres porque todavía lo sigo respetando, pero si sigue poniendo el brinco, también me lo llevo con pinta. Me llamó un pastor de Honduras y me dijo: pastor, es que todo el pueblo de Honduras se está volviendo su enemigo. Escrito está, Pablo dijo: me hice sus enemigos solo por decirle la verdad. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Si a Cristo no lo mató la gente de afuera, a Cristo lo mataron los mismos ancianos. ¿Quién vendió a Cristo? Sus mismos discípulos. ¿Quiénes lo traicionaron? Sus propios discípulos. Ahora, ¿qué espero yo de la gente? ¿Qué espero yo de la gente? Cuando veáis la abominación desoladora, eso lo encontramos en Daniel, en su capítulo 7. Bendito sea Dios. Daniel capítulo 7. Alabado sea Dios. Daniel 7, 20, 21. Encontramos ese pasaje del anticristo que vendrá y se sentará en el lugar santo, que es el templo de Dios. Pero aún ese templo no está construido. Si tú entras a Google o por ejemplo vas a Israel, lo único que existe son los muros de los lamentos. ¿Cuáles son esos muros de los lamentos? Donde estuvo construido el segundo templo, donde ahora los israelitas ahí están los judíos clamando y orando, pidiendo que el Mesías venga, que pidiendo que Yeshua llegue por su pueblo, pidiendo que Yeshua, que el Mesías venga. Ahí están los judíos, y es ahí donde están los muros ahorita, donde está el templo que fue destruido, los muros de los lamentos. Es ahí donde se va a construir el tercer templo, donde vendrá el anticristo y se sentará. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Son estudios tan preciosos que yo quisiera pasar toda la noche, pero ahora yo te voy a dar otro texto más donde la iglesia sí va a estar. Te voy a dar un texto más y ya te terminé tu changarrito, tu locurita de decir que Israel es una cosa y los gentiles es otra cosa. Ok. Primera de Tesalonicenses. Perdón, es segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Ojo con esta palabra. Está claro, más que el agua, este texto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no está diciendo arrebatamiento, dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya vimos que arrebatamiento y segunda venida es el mismo evento. Ok, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Y es lo que la gente ha hecho, se ha dejado mover por su manera de pensar. Que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por carta, como que si fuera muestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y el día del Señor es el arrebatamiento, es lo mismo, es lo mismo.
vendrá, ¿qué dice? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es una de las señales que Pablo me está dando antes de que Cristo venga? Primero, antes de que Cristo venga, primero viene la apostasía y luego dice la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado, hijo de perdición? Ese es el anticristo. Pero Pablo me está diciendo claramente que Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y el anticristo. Ahora yo me atrevo a decirte que sí, estamos en tiempo de apostasía. ¿Por qué crees que existe Harold Mota? ¿Cómo se llaman estos marihuanos, hijos del diablo borrachos que cantan ranchera? ¿Cómo se llaman? Oscar Ovidio. ¿Cómo se llaman nosotros? A ver, muchachos, no tengan miedo ustedes, ayúdenme. Byron Juárez. ¿Por qué cree que existe todo ese basural del diablo y ahí están dentro de las iglesias? ¿Por qué cree que existe? Porque estamos en tiempo de apostasía. Claramente la palabra apostasía significa apartarse, desviarse o rebelarse. Eso significa la palabra apostasía. ¿Por qué crees que en muchas iglesias celebran Día de la Madre, el Día del Pastor, el Día de la Biblia, el Día del Niño, Baby Shower, Halloween y cuánta locura? ¿Por qué crees que existe todo eso? Porque estamos en tiempo de apostasía. Pero después de la apostasía viene el anticristo. Cuatro, el cual se opone y se levanta contra todo objeto que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quiénes son los que le hacemos culto a Dios? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Y qué me está diciendo el texto? Que el anticristo no va a permitir que se le haga culto a Dios. El anticristo no va a permitir que se le adore a Dios. El anticristo lo único que va a querer es que usted y yo y adoremos a Él. Pero es ahí donde lo que dijo Daniel, lo que dijo Cedrac, Mesach y Abednego: aunque nos mates, rey, pero nunca doblaremos nuestras rodillas delante de tu imagen. ¿Acaso no estuvo dispuesto Cedrac, Mesach y Abednego a entrar al horno de fuego? ¿Acaso no estuvo dispuesto Daniel a ser metido en un pozo de leones solo por no adorar una imagen? ¿Y ahora? ¿Y tú te quieres ir así de señorita para el cielo? ¿No quieres pagar un precio? ¿No quieres verdaderamente sentir lo que es la verdadera adrenalina del Evangelio? ¿Sufrir por causa de Cristo? Si Él dio la vida por ti, los apóstoles dieron la vida por el Evangelio y por Cristo, ¿y ahora qué tú esperas? ¿Que te vayas al cielo así de bonito? Al menos que la muerte te sorprenda. Gloria a Cristo. Al menos que tu corazoncito deje de palpitar, ya la hiciste. Pero te digo lo mismo que te dije en la mañana. Te voy a decir lo mismo que te dije en la mañana. ¿De qué sirve que no mires al anticristo si vas a morir en pecado y te vas a ir al infierno? ¿De qué sirve que te llenes la boca de decir, yo no lo voy a ver al anticristo? Sí, y tal vez no lo vas a ver porque te vas a morir hoy o mañana. Pero ¿de qué sirve que no lo mires si vas a morir en adulterio, vas a morir en fornicación, vas a morir de borracho, vas a morir de idólatra, de mentiroso, de sinvergüenza? ¿De qué te sirve que no lo mires si te vas a ir al infierno? Está bien que no mires al anticristo porque te vas a morir, pero que tu salvación esté segura que te vas a ir al reino de los cielos. Que tu salvación esté segura que cuando sea el trompetazo tú te levantes y te vayas al reino de los cielos. Capítulo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ojo, ¿qué es lo que detiene ahorita a Cristo? Al anticristo. Porque aquí hay dos cosas, dice. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mucha gramática en ese versículo. Ahora sabéis lo que lo detiene. Me está hablando de lo que lo detiene. Ok, lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifiesta. Mire para acá. Primero dice Pablo que lo detiene. Hay algo que lo detiene y alguien que lo detiene. O sea, lo y alguien son dos palabras distintas. ¿Quién es ese lo que lo detiene? Ese lo que lo detiene es el tiempo. ¿Quién es ese alguien que lo detiene? ¿Quién es ese alguien? Es Cristo el que lo detiene. Alguien dijo es el Espíritu Santo. Otro dijo es la iglesia que lo detiene. No es ni la iglesia ni el Espíritu el que lo detiene. Es Cristo el que lo detiene. ¿Dónde yo puedo argumentar eso? Apocalipsis
monta. Y muchos creen que ese caballo blanco que le monta es Cristo Jesús. Ese no es Cristo Jesús. Es cierto que viene en caballo blanco, viene con vestidura blanca, pero ¿por qué viene de blanco? Porque Él viene haciéndose pasar como Dios. Él viene pretendiendo ser Dios. Por eso viene con vestidura blanca. O sea, fingiendo una santidad, fingiendo una rectitud, fingiendo una pureza. Ay, bendito sea Dios. Pero te voy a dar un texto más. ¿Quiénes son esos 4 caballos? Ezequiel capítulo 14, versículo 21. El mismo profeta Ezequiel nos va a ayudar a ver quiénes son esos 4 caballos. No creas que son caballos literales. Apocalipsis casi todo es figura, casi todo es prototipo, casi todo es figura. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. ¿Quiénes son esos 4 caballos de los que Juan habla en Apocalipsis capítulo 6? Bendito sea Dios. Ezequiel 14, 21 dice la palabra de esta manera: por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más yo enviaré contra Jerusalén? Ojo, contra Jerusalén, mis 4 juicios terribles. O sea, los 4 caballos representan 4 juicios terribles. 4 juicios terribles. Primer juicio, espada, que es lo que trae el anticristo, espada, que es autoridad. Hambre, fieras y pestilencias para cortar de ella hombres y bestias. Necesito borrar algo aquí. Necesito escribir más. A ver, hermano, yo creo que ya enfocó todo eso. Yo creo que la gente ya lo tiene, pero vamos a borrar porque necesito. Esto es donde se pone emocionante para la iglesia. El año pasado me llamó mi amigo Hugo Albornoz, me llamó por teléfono, supuestamente para corregirme, supuestamente para darme enseñanzas, y mi amigo Hugo Albornoz me dio un versículo de la Biblia, no sé si él se recuerda, pero se lo voy a recordar. Me dio el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Dios le dice a Juan: Juan, sube, ven y mira. Y él dice que cuando Dios le dice: Juan, sube, ven y mira, dice que Juan es prototipo de la iglesia. Y que cuando Dios le está diciendo a Juan: sube y mira, supuestamente él ahí es donde la iglesia es arrebatada. Y me decía mi amigo Hugo de que del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis ya no existe más el nombre de iglesia. Ya no aparece el nombre de la iglesia. Ahora, te voy a hacer una pregunta. La pregunta que te quiero hacer es esta: ¿quién es la esposa de Cristo? A ver, señor Hugo, a ver, señor Diego enfermo, ¿quién es la esposa de Cristo? A ver, dime, ¿es Israel o somos los gentiles? ¿Quién es la esposa de Cristo? Pero como ya te boté tu circo y tu teatro y ya te enseñé conforme a la Biblia que ya no son 2 pueblos, sino son un solo pueblo, de seguro tú me vas a responder que la esposa de Cristo somos nosotros, la iglesia. Y hasta ahí te doy un ay y te felicito, porque así somos nosotros, la novia de Cristo o la esposa de Cristo, que es la iglesia. Ok, si somos nosotros la esposa de Cristo, ¿por qué en el último libro de Apocalipsis, o en la última hoja de Apocalipsis, en su capítulo 17 de Apocalipsis capítulo 22, y versículo 17, es la última hoja de Apocalipsis? Si tú dices que nosotros somos la esposa, ¿por qué la esposa sigue llamando al esposo? Pero te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Porque tú me dijiste, señor Hugo, tú me dijiste que la iglesia ya no aparece en Apocalipsis. Tú me dijiste que la iglesia solo aparece en el capítulo 4. Pero yo te voy a mostrar que sí aparece. Capítulo 22, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es que tú dices que la iglesia ya no aparece, sino solo en el capítulo 4? ¿Por qué aquí en el capítulo 22, versículo 17, todavía la esposa y el espíritu están llamando que venga el esposo? A ver, señor Hugo, explícame eso. Solo falta que tú digas
Israel. Bruto, ya te enseñé que Israel y los gentiles somos lo mismo. Ay, ay, ay. Quiero darle una buena esperanza a mis hermanos cristianos. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer más Apocalipsis. Muchos tienen miedo de leer Apocalipsis porque miran bestias y animales con cuernos y piensan que son literales, no todas son figuras. Algunos dicen, me da miedo leer Apocalipsis porque encuentro animales feos. Pero sí, todas son figuras, no son literales. Es una figura que Dios toma para poner ejemplos. Yo quiero argumentar esto porque yo creo que ahí habrán señores sabáticos que me están mirando, sabáticos y testigos del diablo, porque no son testigos de Jehová. Ustedes, señores sabáticos, ¿y quién es un sabático? Es el que no come cerdo, es el que no come cangrejo, pero le gusta estarle mirando nalgas y piernas a las mujeres. Ellos son los sabáticos, ok. Los señores sabáticos y los señores testigos de Jehová, ellos dicen que los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 versículo 1, ellos dicen que ellos son los 144,000. Pero si tú eres de los 144,000, yo te haría una pregunta: ¿de qué tribu eres tú? Porque los 144,000 que habla Apocalipsis capítulo 7 versículo 1, esos 144,000 son de Israel, porque el mismo texto dice que Dios saca 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu de Aser y 12,000 de la tribu de no sé qué cosa. Total, que en total son 144,000 de la tribu de Israel. De Israel. Ahí sí directamente me habla de las tribus de Israel. Ahí no voy a decir que somos los gentiles, no, porque es directamente de Israel. Ok, pero ya en el 7, capítulo 7 y su versículo 9, ahora sí, Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice la Biblia: después de esto miré, está hablando Juan, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones. Escucha bien el artículo que se usa: naciones. Si Juan o Cristo hubiera dicho de toda nación, entonces yo creería que habla de Israel, pero dice naciones, y naciones equivalentes a familias, equivalentes a países, como por ejemplo las Naciones Unidas. Es una organización de Naciones Unidas. ¿Por qué se llama ONU? Porque son las organizaciones unidas, es decir, de cada país hay un representante en esa organización de Naciones Unidas. Y aquí no está diciendo nación, sino naciones. Una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Ahí vamos nosotros, porque nosotros no somos de la nación, somos de, podríamos decir, de pueblos o de lenguas o de tribu. Aleluya. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor delante del trono, y de los ancianos y de los 24 seres vivientes, y se postraron en su rostro delante del trono y adoraron a Dios, y diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14. Escuchen. 14. Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y el Señor me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y no que no vamos a estar en la gran tribulación, y no que no vamos a estar. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido
en la sangre del Cordero, que solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de pecado. Aleluya. Capítulo 13 de Apocalipsis, un versículo más y ahora creo que vamos terminando con esto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra. ¿De quién está hablando ahí? Del anticristo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos, no dice contra el pueblo de Israel. Y así dijera Israel, ya vimos que Israel y los gentiles somos un solo pueblo, pero ahí me está diciendo a los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Los que vivimos la palabra, los que hacemos la voluntad de Dios, los que fuimos lavados con la sangre del Cordero, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y se les permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice? Y vencerlos. Aleluya. Vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora sí, me habla de nación, no naciones, sino nación, que es Israel, pueblo, naciones y tribus. Ahí estamos nosotros. Yo le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿cómo es que el anticristo nos va a vencer? ¿Cómo es que el anticristo nos va a vencer? Eso no cabía en mi cabeza. Yo le preguntaba, Señor, ¿cómo es que nos va a vencer? Pero Cristo ya lo había profetizado. Mi Cristo ya lo había profetizado. Capítulo 10, versículo 39, Cristo lo profetizó. 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierda su vida por causa de mi nombre, dijo Cristo, la hallará. Cuando el diablo logró aparentemente matar a Cristo y llevarlo a la tumba, estoy seguro que Satanás y los demonios hicieron fiesta, porque pensando que con la muerte de Cristo él ganaba una batalla más. Sin embargo, él no sabía que con la muerte de Cristo Satanás iba a perder la victoria, porque Cristo iba a levantarse de los muertos y, como dice Colosenses, lo iba a publicar públicamente, la victoria de Cristo Jesús. Cuando venga el anticristo y nos venza, lo que va a vencer es este pellejo viejo, esta carne vieja. Pero Cristo también lo profetizó: no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Porque si matan este cuerpo, matan el cuerpo, pero mi alma no muere. Mi alma en ese momento pasa al trono de la gracia, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el miedo a morir por Cristo? ¿Cuál es el miedo a entregar la vida por Cristo? Si los apóstoles lo hicieron, ellos murieron por causa de Cristo, ellos dieron su vida por causa de Cristo. ¿Por qué tú no quieres padecer? ¿Por qué tú no quieres padecer por causa de Cristo? Y ese capítulo 13, versículo 17, también lo profetiza Daniel. Daniel lo profetiza en el capítulo 7, versículo 21. También lo profetiza Daniel en el capítulo 12, versículo 13. Pero más lo vamos a leer, porque Daniel y Apocalipsis, muchos maestros de la Biblia, a Daniel le han puesto como nombre el Apocalipsis menor, porque lo que dice Daniel lo dice Apocalipsis, y lo que dice Apocalipsis lo dice Daniel, y lo que dice Daniel lo dice Apocalipsis. Por eso muchos maestros de Biblia le han puesto a Daniel como el Apocalipsis menor. Qué bonito nombre. Daniel capítulo, vamos a leer el 7, 20 y 21. Daniel 7, 20, 21, unos versículos más y nos vamos para nuestra casita. Dice en el 20, 7, 20 de Daniel: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, está hablando de la bestia que tenía 10 cuernos, y del otro que había salido delante del cual había caído 3, y estaba asimismo, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. 21.
y veía yo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 22. Hasta que vino el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es Cristo Jesús. Hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. ¿Cuándo reciben el reino? En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo es el arrebatamiento de la iglesia? La segunda venida de Cristo. Daniel compara a Jesús como el anciano de días, pero también lo dice Apocalipsis capítulo 12, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 10 al 13. Daniel capítulo 12. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos precederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Si tú eres un impío no vas a entender esto, pero si eres un hijo de Dios vas a entender esto. Y los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán, dice la Biblia. Y el único que nos hace comprender es el Espíritu Santo. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, la abominación desoladora, habrá 1290 días, que equivale como a 3 años y medio. Bienaventurado el que espera y llega a 1335 días, que equivale como a 3 años y medio y un poquito más. 13. Y tú irás hasta el fin. ¿Hasta dónde va a llegar la iglesia? Hasta el fin. Y tú irás hasta el fin. Eso es lo que Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tú llegarás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál es nuestra heredad? El reino preparado. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, dijo Cristo, ustedes también estén. Esas son las moradas que vamos a recibir, pero no a medio, sino hasta el fin del siglo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero concluir con esto. Iglesia amada, escuche bien lo que le voy a decir. Vienen pestes a esta tierra, según Apocalipsis. Viene la ira de Dios a esta tierra. Pero aquí es donde yo quiero comparar esto y decirte esto. Los juicios que vienen a la tierra no es para la iglesia. Los juicios, esto es lo que la gente no ha entendido. La gente piensa que los juicios son para castigar a la iglesia. No, no, no y no. Los juicios no son para castigar a la iglesia. Y esto es lo que no cabe en estos enfermos, en estos endemoniados. Piensan que los juicios que vienen es para castigar a la iglesia. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo a ti que los juicios o que la gran tribulación y los juicios son para castigar a la iglesia? No. Mira lo que dice Apocalipsis. ¿Para quiénes son los juicios? ¿Para quiénes son las enfermedades? Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba. Está hablando de las trompetas, de las plagas, de los juicios que vienen en la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde ni alguna, ni a ningún árbol. Oiga esto, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Para quiénes son los juicios? Para los impíos, para los que no tengamos el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Pablo lo profetizó en Efesios. ¿Cuáles son los sellos de Dios? Las arras del Espíritu, la garantía de nuestra salvación. Y entonces, ¿por qué la iglesia va a estar? Esa es la pregunta. Si los juicios no son para castigar a la iglesia, entonces ¿por qué va a estar a la iglesia? Muy buena pregunta. Si los juicios no son para castigar a la iglesia, sino para castigar a los malos, la pregunta es: ¿y entonces para qué va a estar la iglesia? Ahora se lo voy a leer. Ahí mismo, Apocalipsis capítulo 9. Perdón, Apocalipsis capítulo 13.
versículo 7. Ahora te voy a explicar por qué es necesario que la iglesia esté. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada muere. Ojo, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué Dios va a permitir que la iglesia esté? Para probar la fe de los santos. Qué fácil es ahorita decir, papito, te amo. Qué fácil es ahorita decir, papito, te quiero. Pero en aquel día vamos a ver si es cierto que tú vas a amar al Señor. Ahora sí, señor Hugo Albornoz. Ahora sí, señor Hugo Albornoz. Ahora sí te creo que está Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ahora sí te creo que yo puedo usar Apocalipsis 3:10. Porque aquí, en el capítulo 9, versículo 4 de Apocalipsis, Dios le está diciendo los juicios: no me toquen a los que tienen el sello de... No me los toquen. ¿Por qué no me los toquen? Porque en Apocalipsis 3:10 dice Dios: yo te guardaré. Y ahí está la protección de Dios, que Dios le está diciendo los juicios: no me toquen a los que tienen el sello de Dios. Y no me toquen es equivalente a que Dios nos va a guardar en el juicio. Dios nos va a guardar para ese mundo pecaminoso que viene. Y Dios nos va a guardar que seamos fieles hasta la muerte. Aleluya. Amén. Termino con esto. Aquí es donde están engañados muchos pastores y con esto termino. Les voy a dar el último tiro de gracia. Mucho pastor dice lo que dice en Mateo 24:37: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y muchos creen y toman el ejemplo de Noé. Y muchos dicen que así como Noé entró en la barca y Dios destruyó aquel pueblo con diluvio, entonces ellos toman un ejemplo, que Noé es un prototipo de la iglesia y que Lot también es un prototipo de la iglesia. Discúlpame, mi amigo, pero la historia de Noé no es una parábola. La historia de Lot tampoco es una parábola. Fueron historias reales, de juicios reales que Dios mandó a la tierra. Porque si Noé y Lot, Sodoma y Gomorra fueran parábolas, yo te creería que Noé, Lot y todo esto es prototipo de la iglesia. Sí te creería, porque una parábola es algo que no es, pero que sí va a ser en el futuro. Y te voy a dar una parábola para con esto cerrar y enseñarte que la iglesia sí va a estar hasta el fin del mundo. Vamos a ver, última parábola. Porque como ustedes dicen que no es prototipo de la iglesia y que Lot también es prototipo de la iglesia, pero esa no fue parábola, esa fue una historia real. Ahora yo te voy a mostrar una parábola donde sí Cristo me va a decir que la iglesia va a estar hasta el fin del mundo. Y con esta parábola termino de dejar más enfermo al ciego enfermo. Capítulo 13 y su versículo 36 de Mateo, la parábola del trigo y de la cizaña. Esa sí es una parábola. ¿Qué significa la palabra parábola? Es un acontecimiento que en el momento no es, pero que sí va a pasar en el futuro. Y el trigo y la cizaña es un estudio escatológico de lo más claro que Cristo Jesús me enseñó. Pero lo vamos a leer. 13:36 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la mala y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quiénes son? Entonces, ¿quiénes son los hijos del malo? Los hijos del malo son los hijos del diablo, pues. Ok. 39. El enemigo que le sembró es el diablo. La ciega, ojo, la ciega, el fin del siglo. Aleluya. ¿Cuál es la ciega? El fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del
el que sembró, es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. ¿No te parece conocido ese versículo? ¿No te parece conocido ese versículo? En el capítulo 24, versículo 29 al 31, cuando venga Jesús, dice que enviará a los ángeles a los 4 extremos de la tierra. 4 extremos de la tierra significa norte, sur, este y oeste, que es oriente y occidente. ¿No te parece conocido ese texto? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Vuelve, repite, fin del siglo. ¿Y cuándo es el fin del siglo? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:15 me dijo que el fin del siglo es cuando Cristo venga por su iglesia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro. ¿Cuál es el horno de fuego? ¿Acaso no es el infierno? 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quería ver una parábola que sí me hable del acontecimiento futuro? Ahí está. Esa sí es una parábola. Noé no fue una parábola. Abraham, Lot, su esposa, tampoco fue parábola, fueron historias reales. Pero para muestra de un botón yo te he dado una parábola donde Cristo me habla que la iglesia sí va a estar hasta el fin del siglo. Y en el fin del siglo vamos a resplandecer como resplandece el sol. Mi hermano, mi hermana, bien sea que tú veas al anticristo o no lo veas, pero lo más importante es que nuestra vida esté bien delante de Dios. Si hoy la muerte te sorprende y estás bien con Dios, tú tienes ganado tu parte en el reino de los cielos. Pero si hoy mueres y estás mal delante de Dios, así tú te llenes la boca y te jactes que no vas a ver al anticristo, ¿de qué sirve que mueras hoy? No quisiera decirlo, pero lo voy a tener que decir para terminar de rematar esto. Amigo Hugo Albornoz, ¿cómo es que tú has atacado a los que cobran por predicar y tú estás monetizando tu página? ¿No eres un prostituto del evangelio? ¿No eres la misma basura del diablo? ¿No eres la misma porquería del diablo? ¿Cómo es que has reprendido a los que negocian con el evangelio y tú has monetizado tu página? Diego sí, Diego enfermo. ¿Tú acaso no tienes también monetizada tu página? ¿Por qué crees que ustedes se están molestando? Porque ustedes son perros de la misma camada. Ustedes son perros de la misma camada y por eso les ofende esta verdad. Pero por prostitutos del evangelio, si no se arrepienten, ustedes serán uno de los primeros que van a arder en el infierno. Pero si alcanzas misericordia de parte de Dios, al menos que hoy te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Y tú que tienes monetizada tu página y que supuestamente eres de sana doctrina, tus frutos me están diciendo todo lo contrario, porque por los frutos nos damos a conocer. Iglesia amada, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Si quieres contender este tema, sigue contendiendo. Pero yo he cumplido con entregar este mensaje y ahí nomás la dejo. Si quieres seguir peleando, sigue peleando. Si quieres seguir oponiéndote, síguete oponiendo. Pero yo creo que la palabra ha sido clara, concreta y concisa. Que Dios me lo bendiga y que la paz de nuestro Dios Todopoderoso reine con cada uno de nosotros. Y portémonos bonito. Nos vemos en otra próxima ocasión y si no, nos vemos en el reino de los cielos. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión. Bye bye.